Hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre los cuidados del singonio, que es esta preciosidad de planta que tengo aquí. Es chiquitina pero matona, porque es súper bonita. Como veis, la variedad de singonio que tengo es el singonio neón, que tiene las hojas pues de una tonalidad neón, salmón, como queráis llamarla. A ver que enfoque la cámara y podáis verlo. Si tenéis el neón de hojas verdes, que suele ser el más habitual, que es exactamente igual, la hoja tiene forma de flecha como este singonio, pero las hojas son verdes y los nervios son en tonos blancos o cremas, no os preocupéis porque este vídeo sobre los cuidados os va a servir igualmente, porque aunque las plantas sean o tengan colores diferentes en las hojas, es decir, aunque las hojas no sean del mismo color, los cuidados que requiere el singonio son los mismos, por lo que os va a servir tengáis la variedad de singonio que tengáis. Como veis, el singonio es una planta muy versátil, a mí me gusta mucho por eso, porque podéis encontrarla en tamaños chiquititos como es este o en tamaños más grandes. A mí, por ejemplo, en mi caso, que tengo muchísimas plantas, los tamaños pequeños pues cada vez me resultan más atractivos porque tengo problemas para encontrarles hueco. Entonces, tener una planta así de bonita en un tamaño pequeño, la verdad es que es una ventaja muy grande porque en cualquier rincón la puedes colocar y no tienes que prescindir de ella. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre los cuidados del singonio. La verdad es que esta es una planta que yo recomiendo para gente que se está iniciando en el mundo de las plantas o cuando quieres tener un detalle con alguien y no sabes qué planta regalarle. El singonio es una planta muy apañada porque es fácil de cuidar, no requiere muchos cuidados, luce mucho, como podéis ver, y además podéis comprar una de pequeño tamaño que no suponga un estorbo o una molestia para la persona a la que se la estáis regalando. Con lo que si no sabéis qué planta regalar o os estáis iniciando en el mundo de las plantas y queréis una, mi recomendación es que cojáis el singonio, que como veis es súper bonito, muy llamativo y bueno, este es pequeño, pero imaginaros si lo queréis grande, es una auténtica maravilla. Una de las características o bueno, de las particularidades que tiene el singonio es que tiene unas hojas con punta de flecha, como estáis viendo aquí, y que crece de forma muy compacta, es decir, en la mata de la planta, es que no se aprecia mucho, le crecen muchísimas hojas. Además es una planta trepadora, esta porque es pequeña y bueno, pues todavía no ha tenido la opción de colgar, pero es una planta que si no le colocamos un tutor para que las raíces se enreden y crezcan erguidas, la planta caerá, como si fuese pues una especie de poto o de Monstera adansonii que si no le ponemos un tutor también cuelgan. Vamos a hablar ahora sobre sus cuidados, que son bastante sencillos y no tienen ninguna complicación. Esta planta procede de América del Sur, por tanto se siente cómoda en climas cálidos. Una temperatura de en torno a los 20 grados es perfecta para ella. Se recomienda su cultivo en interior porque no soporta las temperaturas muy frías ni las heladas, por lo que si en vuestra ciudad los inviernos son muy fríos y hay temperaturas bajo cero, tendréis que cultivarla en el interior de casa. Yo os recomiendo no someterla a temperaturas más bajas de los 14 o 15 grados porque podemos correr el riesgo de perder la planta y bueno, pues no merece la pena si podemos tenerla en el interior y resguardada del frío. Por tanto, la temperatura no es un problema y va a aguantar abanicos de temperatura bastante amplios, ya mejor las altas temperaturas, como os digo, que las bajas, que pueden acabar paralizando la planta e incluso haciendo que se marchite y que se muera por completo. En cuanto a la iluminación, lo bueno que tiene el singonio es que se va a desarrollar bien tanto en lugares con mucha luz como con poca luz. Un requisito imprescindible es que en ningún caso le dé el sol directo porque puede provocarle quemaduras en las hojas y esas quemaduras se extienden por toda la hoja y al final termina cayéndose. Entonces es importante que no le dé el sol directo. Podemos colocarla cerca de ventanas que tengan una cortina o estor que filtren la luz para que, bueno, pues proteger de los rayos del sol y que no se quemen las hojas. Yo recomiendo ponerla en sitios con bastante iluminación porque a pesar de que sobrevive bien en sitios con baja iluminación, si la colocamos cerca de una ventana con luz indirecta va a crecer mucho y muy rápido. Esta planta, que ahora la veis así, que tiene pues las hojas un poquito grandes y que está bastante poblada, veis además que la base tiene muchas hojas, cuando la compré no estaba así y debo de tenerla como desde hace 2 o 3 meses y ha crecido mucho y estoy convencida de que es por la ubicación, porque está cerca de una ventana, le entra mucho la luz y bueno, pues al tener más horas de luz hace que crezca más rápido, por lo que yo os recomiendo que si tenéis la posibilidad le coloquéis en un lugar donde le dé iluminación indirecta. ¿Que en vuestra casa tenéis poca luz y no podéis colocarla cerca de una ventana? No pasa nada, el singonio va a sobrevivir,
va a salir adelante, pero claro, tendréis que tener en cuenta que es posible que las hojas pierdan viveza de color porque no reciben la iluminación que necesitan, ¿no?, para mantener pues la espectacularidad del color de la hoja. Eso en cuanto a la iluminación. El riego, que suele ser un punto complicado en el cuidado de las plantas, yo os digo que con el Syngonium no vais a tener muchos problemas, porque os voy a dar un consejo. El Syngonium es muy tendente a la pudrición de raíces y si nos pasamos con el riego, pues es más que posible que acabemos por matar la planta. Entonces, el truco es regarla cuando las hojas empiecen a doblarse. Me explico. Si al Syngonium le falta agua o cuando tiene escasez de agua en la tierra, lo que hace es que las hojas se doblan y se caen. O sea, si ahora están así rectas, digamos que se caen hacia abajo, se doblan por completo. Lo vais a ver porque enseguida se ponen lacias. Entonces, en cuanto veáis que las hojas están lacias, la regáis un poquito, le colocáis un platito con agua debajo para que absorba el agua y veréis como en el transcurso de un día o de mediodía las hojas vuelven a subirse. Yo cuando la primera vez vi todas las hojas caídas del Syngonium me llevé un susto tremendo, pero luego vi que al regarla rápidamente la planta levantó y se recuperó. A mí se me doblaron las hojas o se me pusieron lacias porque sé que hay que ser muy cuidadosos con el riego y no hay que pasarse con el agua. Entonces estaba regando muy poquito porque tenía miedo de excederme. Y por regar poquito me pasó al contrario, que le dejé corto de agua y por eso se cayeron o por eso se doblaron las hojas. Entonces ahora lo que hago siempre es esperar a que las hojas empiecen a doblarse. No hace falta que estén lacias por completo y las veas todas, ¿no?, a esta altura de la maceta. En cuanto veas que empiezan a caerse un poquitito, suelen caerse siempre primero las que están más abajo, las que están más arriba aguantan, pues en cuanto detectes que empiezan a caerse, se riega. Podéis regar por la forma tradicional, por la superficie de la tierra, o lo que yo hago en el caso de esta planta, la hago así, bueno, pues no sé por qué, porque me siento más cómoda, es poner la maceta sobre un recipiente, un cuenco con agua y que ella absorba lo que necesite. Cuando veáis que pasados 10 minutos no está absorbiendo más agua, simplemente retiramos el agua sobrante y la colocamos en su maceta. Como siempre os digo, y más con esta planta que es muy delicada al exceso de agua, las macetas tienen que tener agujero de drenaje. Como veis, esta no lo tiene, pero porque la tengo dentro de un cubremacetas. O sea, he puesto la maceta dentro del cubremacetas y esta es una buena práctica que, bueno, pues debéis adquirir porque es muy importante siempre facilitar una vía de drenaje para el agua sobrante de los riegos, ya que, como os digo, el exceso de agua y sobre todo tener agua estancada en las raíces es muy perjudicial para las plantas. Y respecto a la humedad ambiental, el Syngonium me gusta porque no exige mucha humedad ambiental. Si vives en una ciudad de clima seco, como es la mía, que vivo en Madrid, puedes tenerlo sin mayor inconveniente, no va a acusar la falta de humedad, aunque sí que os recomiendo que cuando realicéis los riegos, es decir, cuando le reguéis una vez a la semana, os acostumbréis a coger un pulverizador y pulverizarle así un poquito las hojas, nada más. Con hacerle eso, que es muy poquita humedad, el Syngonium lo va a agradecer. Así que si tenéis ocasión y os acordáis, recordar siempre cuando le reguéis, que aproximadamente será una vez a la semana, pulverizarle también las hojas. Y por último, respecto al abono, por lo que he visto, o al menos la mía, aunque creo que es porque he acertado con la ubicación, crece bastante rápido. Desde que la tengo, que como os digo serán 2-3 meses, le han nacido 4 hojas, que me parece bastante, sinceramente. Además, para tenerla en un recipiente tan pequeño como la tengo, que ya le está faltando espacio y posiblemente la tenga que trasplantar. Pero como os digo, crece bastante rápido, pero aún así siempre es recomendable abonar a las plantas porque así les damos un aporte extra de nutrientes. Pensar que las plantas cogen nutrientes de la tierra y como la tierra siempre es la misma, al final esos nutrientes terminan por agotarse. Entonces lo que hacemos con los abonos es recargar la tierra de esas vitaminas o nutrientes que necesita la planta. Por lo que yo os recomiendo que le abonéis ya sea con fertilizante líquido o con abono que se clava en la tierra, de estos que tienen forma de barrita o de clavo, porque así recargamos de nutrientes la tierra y la planta sigue teniendo energía, ¿no?, y recursos para seguir creciendo. Las mejores épocas para abonar, como siempre os digo, son desde un poquito antes del principio de la primavera hasta otoño, porque es cuando más horas de luz hay, cuando las temperaturas son más cálidas y por tanto cuando las plantas crecen más, por lo que ese es el momento óptimo para realizar el abonado. Y nada, eso es todo. Espero que estos consejos para cuidar del Syngonium os hayan resultado interesantes y que si no tenéis esta planta os animéis a haceros con una porque de verdad es una maravilla, es súper bonita, muy agradecida y apenas requiere que le prestemos mucha atención. Así que animaros y probar a cuidar de un Syngonium.
Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.